Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En el Bar, un espacio donde te sacamos de dudas y de la monotonía. Como siempre, me acompaña en esta charla de fútbol mi buen amigo Jesús Rondón. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás el día de hoy? Me encuentro bastante bien como me he sentido a lo largo de todos estos episodios, ya vamos por el sexto, siempre con la misma emoción de que este proyecto va a seguir surgiendo y que vamos a seguir dándole la mejor información a todas las personas que nos están oyendo o escuchando en estos momentos. Vamos a hablar sobre un tema que quizás no muchos piensan, pero siempre lo tenemos algún destello de información en la cabeza, seas o no hinchas del Real Madrid. Siempre es un tema que a lo largo de los últimos 5 años, 5 o 6 años, nos ha llenado de bastante, nos han ligado las emociones, por así decirlo, y creo que es una buena premisa para arrancar este video. Me alegra escuchar que estés contento de seguir aquí. Yo igualmente estoy feliz con este proyecto por ver que vamos avanzando. Ya como tú dijiste, el sexto episodio y creo que ya eso es bastante y creo que es mucho más de lo que esperábamos Sí. y hemos recibido más de lo que esperábamos. Muy feliz por eso. Y como tú dijiste, un episodio bastante interesante, bastante bueno porque creo que trata mucho de la actualidad que vive un club que a día de hoy no vive una buena actualidad, un buen presente, y creo que es necesario hablar un poco y explicar el motivo por el que el Real Madrid a día de hoy está hundido en una de sus mayores crisis futbolísticamente hablando. Y a pesar de eso no es un equipo irregular, pero sí es un equipo con una falta de idea de juego bastante notoria con relación a los últimos años. En el video de hoy, como dijimos anteriormente, vamos a tratar de explicar un poco el motivo por el que el Real Madrid está hundido en una crisis, ver un poco los años de gloria, en los últimos años de gloria del Real Madrid, cuáles fueron los errores que se cometieron, cuáles fueron los grandes aciertos, los fichajes, los títulos y la cantidad de técnicos que ha pasado por el banquillo blanco en los últimos años. ¿Qué te parece si comenzamos una buena vez? Me Explícanos un parece bien. poco desde dónde vamos a comenzar esta travesía. Vamos a iniciar desde el punto que quizás es lo más notorio, que es desde la temporada 13-14, que es donde se gana la décima, y el doblete con la Copa del Rey, que gracias a Carlo Ancelotti y su buena gestión a lo largo de toda la temporada se nos pudo dar la Copa del Rey, que ya teníamos varios años sin ganarla. Incluso la temporada anterior en la 12-13 la perdimos contra el Atlético de Madrid 2-1 con gol de Diego Costa. Esa temporada se nos dio la Champions, un estilo de juego bastante definido, un estilo con unos fichajes que nos dieron bastante de qué hablar, con la BBC bastante consolidada, un Gareth Bale encendido, creo que la mejor temporada de Gareth Bale en el Real Madrid sin duda alguna, con canteranos de otros equipos como lo son Isco, como lo son Ilarramendi, como lo son Casemiro. Pues puedo seguir así, Morata, el mismo Morata que entró en la misma final de la Champions League, eso habla bastante y partir de una base de lo que era el Real Madrid, un equipo que ya si bien estaba consolidado futbolísticamente, le hizo falta esa chispa que le dio el técnico italiano. Creo que es una temporada de inflexión para el Real Madrid, pues no era fácil para Carlo Ancelotti sentarse en un banquillo después de la temporada o los años que tuvo Mourinho en el Real Madrid, porque recordemos que Mourinho fue el hombre que le volvió a dar identidad a un club perdido en el espacio, un club que también, como a día de hoy, estaba sufriendo bastante la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola en Sí. aquellos años en España, y Mourinho le da identidad a un Real Madrid en la temporada 13-14, decide abandonar el club blanco y llega Carlo Ancelotti, un Carlo Ancelotti que llegaba dentro de muchas dudas por parte de la afición, ya que mucha o gran parte de la afición le tenía un cariño a José Mourinho por todo lo que le había dado al Real Madrid. Polémico, pero Polémico, buenos siempre tenía. resultados. Y Carlo Ancelotti se sentó como todo un caballero en el vestuario del Real Madrid a escuchar críticas, no importar de dónde vinieran, si fuera de su afición, si fuera de la afición rival. Se sentó y él lo único que se sentó fue a trabajar en armar una plantilla y un equipo competitivo con la base que habían dejado los técnicos anteriores como Pellegrini, Mourinho, y ahora le tocaba a él su turno en el banquillo. Una temporada en la que el Real Madrid tuvo un estilo de juego marcado gracias a la llegada de buenos fichajes, como lo fue el fichaje por 101 millones del galés Gareth Bale procedente del Tottenham y Ilarramendi procedente de la Real Sociedad. Se decía que era el recambio en aquel momento de Xabi Alonso. Sí. Isco, un Isco mágico, un Isco que a día de hoy brilla por su ausencia, pero que en aquella temporada era de los mejores jugadores o de los mejores jugadores jóvenes que había en aquel momento. Recordemos, ganador del Golden Golden Boy Boy. en 2013, temporada en el que jugó en el Málaga, cuarto finalista de la Champions League en esa edición. Y como te dije, un Real Madrid que se preparaba o aspiraba a grandes cosas en esa temporada,
con un Cristiano Ronaldo en su auge, con un Benzema siendo de Benzema como siempre, asistidor trabajando para Cristiano Ronaldo, y un Gareth Bale que se incorporaba al equipo para darle velocidad, dinamismo y mucho desequilibrio en ataque al Real Madrid. Bastante significativa lo que era la delantera del Real Madrid. Una BBC encendía que incluso a pesar de que su poderío goleador se pudo ir disminuyendo a lo largo de los años, siempre fue bien marcada, y siempre que estaban los tres se complementaban, y eso es algo que difícilmente se puede negar. Y creo que la temporada siguiente, la temporada 14-15, es un fiel reflejo de lo que estoy diciendo en estos momentos. Creo que, como tú dices, una temporada bastante buena para el Real Madrid, pues a pesar de su mala temporada en Liga, también tuvo una muy buena temporada en Champions, siendo un equipo bastante goleador, con, como dije anteriormente, un Cristiano Ronaldo encendido en fase de grupos, 9 goles en octavos de final, fase decisiva, terminó siendo el máximo goleador de esa competición con 17 goles. Recordemos la histórica celebración en semifinales contra el Bayern, donde marca los goles que tenía con las manos, después anota otro más y después vuelve a anotar en la final contra el Atlético de Madrid. 17 goles que se dicen poco, 9 en fase de grupo, creo que es un récord para ese momento. No, está empatado con Zlatan Ibrahimovic, pero la diferencia es que el Madrid no dependía solamente de Cristiano, tenía un poderío goleador. Nada más al Galatasaray le anotó 10 goles en los dos partidos. Y si nos vamos a los números o a lo que viene siendo la historia, el equipo que anota 20 goles en fase de grupo se corona campeón, y eso le ha pasado al Madrid las últimas 4 veces que se ha coronado campeón de la Champions League. Y creo que fue una temporada bastante marcada porque Gareth Bale fue un hombre constante y no fue un hombre de lesiones como era en temporadas pasadas, y creo que eso influyó un poco en la temporada del equipo, pues Gareth Bale en su máximo nivel es uno de los mejores jugadores del mundo, y creo que la única vez el único año en que lo pudo demostrar fue en la temporada 13-14 con el Real Madrid. Con el Real Madrid, porque recordemos que apareció en final de Champions contra el Atlético de Madrid, final de Copa del Rey, la corrida que se llevó por el medio de Amar Bartra, y así en innumerables partidos de liga, que como dije anteriormente, una liga que terminó ganando el Atlético de Madrid. Llegó tercero el Real Madrid por sus derrotas contra el Atlético, contra el Barcelona. Pero no era un Real Madrid que no tenía una idea de juego clara, sino que era un Real Madrid que gustaba bastante, un Real Madrid incisivo en el contraataque, y que si se seguía puliendo podía ser uno de los mejores equipos de Europa. Y creo que lo demostró con el palmarés de esa temporada. Una Champions, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Bien marcada la temporada, incluso esos destellos de esa temporada se vieron en la siguiente temporada, o al menos en la primera parte, ya que tuvo, si podemos recordar, que tuvo un pequeño traspié en el principio de la temporada con un 4-2 por parte del Real Sociedad y luego un 1-0 por parte del Basilea. Eso marcó bastante y fueron objetivo de crítica no solamente a los jugadores, sino al cuerpo técnico. Y claro, hay que recordar que en la temporada 14-15 llegaron fichajes de alta gama como son la de Toni Kroos, como lo son la de James Rodríguez, goleador del mundial en ese momento. O sea, son cosas que gracias a los 4 títulos ganados en un año, un Madrid que no estaba acostumbrado, al menos en este inicio de década, a llevarse tantos títulos en un solo año, le dio un colchón económico que gracias a eso pudo terminar de complementar la plantilla de galácticos que ya de por sí tenía. Por supuesto, y no solo eso, sino que el título de Champions League, como tú bien dices, le dio un auge económico al equipo que sirvió para que en verano de ese mismo año pudieran hacer los fichajes galácticos de Toni Kroos y el joven sensación de aquel momento, James Rodríguez. Pero ya entrando un poco más en lo que fue la temporada 2014-2015, una temporada en el que el Real Madrid de Carlo Ancelotti fue, creo que, su mejor temporada en cuanto a nivel de juego, pero en resultados no lo plasmó de esa manera. A pesar de ser líder o campeón de invierno, como se conoce, primer lugar en liga cuando se para el campeonato por fiestas decembrinas y todo eso, el Real Madrid no pudo mantener esa estabilidad en resultados por uno que otro resultado que se le escapó en liga, porque recordemos que esa temporada el Atlético de Madrid fue el verdugo del Real Madrid tanto en Copa como en Liga. 4-0 en el Vicente Calderón, 4-0 que dolió bastante y le quitó las esperanzas al Real Madrid de volver a la Liga después de unos cuantos años. Y un 4-0 también marcado por mucha polémica, porque hay unas fotos o unos videos que corren que después de ese partido se fueron a una fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, donde está el famoso Kevin Roldán. La afición no lo tomó muy bien por el hecho de que después de una goleada así, irse de fiesta y todas esas cosas que sentaron bastante mal en la afición
del Real Madrid. Y estamos hablando ya del 2015, porque si nos vamos y nos remontamos a la primera mitad del 2014, es un Madrid arrasador, un Real Madrid que logró cosechar más de 20 victorias consecutivas, lo que hizo que tuviéramos un colchón de 8 puntos, lo que hizo que clasificáramos muy tranquilamente a octavos de final y que fácilmente pasáramos la ronda de 16 y la ronda de octavos en Copa del Rey. Lamentablemente, recuerdo claramente que después de la final de clubes, del Mundial de Clubes contra el San Lorenzo que se gana, llegamos a España y nos toca un partido contra el Valencia, un partido que perdemos 2-0, un partido que no se tuvo que haber perdido, un partido que estaba pospuesto de diciembre. Claro. Luego vino la Copa del Rey a principios de enero, un partido muy irregular, muy raro, porque fueron 2 goles del Niño Torres, uno antes del primer minuto y otro antes del primer minuto del primer tiempo. Del segundo tiempo le quitó las aspiraciones a un Real Madrid golpeado anímicamente después de haberse coronado campeón del mundo. Por supuesto, y creo que tenemos que destacar el hecho de que esta fue la mayor temporada en la que Cristiano Ronaldo anotó más goles con el Real Madrid, pues hay que recordar que Carlo Ancelotti le dio un auge ofensivo a Cristiano Ronaldo, supo cómo trabajarlo, supo de qué manera cuidarlo y darle consejos para que de esta manera Cristiano Ronaldo pudiera terminar de explotar ese potencial ofensivo que tanto tenía. Recordemos que anotó nada más y nada menos que 48 goles en liga, que se dicen fácil, pero hay que hacer 48 goles en liga, porque recordemos que la mejor temporada que ha tenido Benzema en el Real Madrid ha sido apenas de 21 goles en liga, o sea, dobla completamente la cifra de Cristiano Ronaldo. Y hay que recordar que Benzema es un delantero centro, Cristiano no es un delantero centro. Sin embargo, la complementación que tienen estos jugadores, o que tenían estos jugadores, era bestial. También hay que recordar la buena química que tenía James Rodríguez con Cristiano, James Rodríguez que logró tener doble dígito en ambas estadísticas. Creo que hizo 11 goles y 10 asistencias, 20 goles. Influyó en 20 goles esta temporada, sin contar los 40 goles de Cristiano. O sea, un equipo arrasador en cuanto a poderío goleador, pero defensivamente se le ve muchas carencias ya por los resultados anteriores. Y o sea, pierde una liga con 92 puntos, que perder una liga con 92 puntos no está fácil, pero lamentablemente en esta temporada se encontró con, y creo que hay que admitirlo, uno de los mejores Barcelona de la historia, con la llegada de Luis Suárez, la implementación del tridente de la MSN, Neymar, Suárez y Messi. Y creo que eso influye un poco también en el por qué el Real Madrid no ganó nada ese año. La mayoría de equipos gana, o en la mayoría de las ligas de Europa, un equipo con 92 puntos te gana la liga y sobrado, pues. Sobrado, incluso con fechas de anticipación. Pero el estilo de Luis Enrique creo que es uno de los mejores de España y creo que no hay discusión, y eso también marca porque es el técnico de España en estos momentos. Y creo que duele esa derrota en el Camp Nou, sí, 2-1 con el Barcelona en las últimas fechas, en el cual el Barcelona tenía una ventaja de un solo punto entre el Real Madrid. Si el Madrid ganaba ese partido, se iba arriba en la clasificación, y yo creo que otra historia hubiese sido. Pero un gol de Jeremy Mathieu y después un error de Iker Casillas por lanzarse al lado que no era en una jugada de Luis Suárez, termina condicionando el partido para el Real Madrid y termina perdiendo el Real Madrid el liderato de la liga y la oportunidad de seguir luchando por la misma. También si quieres te parece si pasamos al tema que quizás más dolor nos dio en esa temporada, como lo fue la Champions League. Una Champions League marcada por errores. Un 2-0 en octavos, un 2-0 contra el Schalke y luego un 4-3 perdiendo, sí, en España, un 4-3 que nadie se esperaba. No, sí. Un Cristiano que aún así anotando 2 goles, estaba enfadadísimo. Recuerdo la imagen de Iker Casillas molesto con Cristiano Ronaldo por no querer saludar al equipo contrario. Se veía que el equipo, no solo al equipo contrario, sino a la afición en el Bernabéu. Se notaba que había una descomposición en cuanto al compañerismo dentro del club, y eso es lo que más generó a la afición blanca, porque no esperábamos que un equipo que venía de ser campeón de cinco títulos en la temporada anterior venga a hacer casi un papelón en Champions contra un equipo que la temporada anterior le hizo 6 goles. Difícilmente. Creo que como tú bien marcas, eso es un punto de inflexión en la historia del Real Madrid durante esa temporada y a lo largo de los años. Pues a partir de ese punto se vio que la historia de alguna u otra manera estaba un poco quebrado, no había el mismo compañerismo que había. Y esa derrota en el Bernabéu ante el Schalke 04 marcó un poco lo que vendría siendo el resto de temporada para el Real Madrid. Recordemos que el Madrid también cayó en ese año en semifinales de Champions ante la Juventus, y aquí se marcaban un poco los errores de gestión de plantilla, ya que habíamos dejado ir a Álvaro Morata, y Álvaro Morata fue nuestro verdugo en aquella ocasión, marcándonos un gol en Turín, marcándonos un gol en el Bernabéu y dejándonos fuera de Champions un canterano de nosotros que le regalamos, sí, porque es la palabra, le regalamos a la Juventus, una Juventus que a futuro sería finalista, perdiendo esa final ante el
mejor Barcelona de los últimos años, pero que no quita el hecho de que hayamos gestionado mal la plantilla con el tema de Álvaro Morata. Y un Morata que hizo incluso gol en la final, hizo gol en los últimos 3 partidos decisivos de la competición. En la competición. A pesar de todo, el goleador de esta competición para el Real Madrid fue el mismo Cristiano Ronaldo. Y creo que lo que resume esta temporada del Real Madrid, tanto como los errores puntuales, también creo que hay un punto a tratar bastante importante, sino que son las lesiones en la plantilla. Pues recordemos que el Madrid llegó a tramos finales de temporada jugando con Chicharito de titular y con Iyarra de titular, tanto por la lesión de Luka Modric y Toni Kroos, lesiones que condicionaron mucho al equipo a final de temporada, porque hay que recordar que ante la Juventus saltó de titular Iyarramendi, Sí. cuando todos recordamos esa imagen de Modric en el terreno de juego viendo el partido del vestidor, y todos quisiéramos que Modric estuviera en el campo en ese momento porque sabíamos que con él en el campo la historia iba a ser muy diferente a lo que vivimos en esa semifinal De hecho, de si Champions. repasamos ese partido de vuelta contra la Juventus, podemos ver un Madrid volcado en el ataque, pero siempre le faltaba ese último pase, Ese último pase. final que no se terminaba de concretar, y siempre era por una individualidad por parte de Gareth Bale o un Cristiano que desbordaba por la banda y lanzaba un centro cuando Cristiano espera los centros. Y fue un equipo que en ese partido, a pesar de todo, falló muchas ocasiones, pero como tú muy bien dices, faltó ese jugador que diera un pase entre líneas importante, un pase que recibiera a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o el mismo Karim Benzema. Y creo que eso fue uno de lo que condicionó esa temporada para el Real Madrid. Las infortuitas lesiones de jugadores importantes. Toni Kroos se resintió en el último partido de Liga ante el Valencia. Luka Modric lamentablemente no llegó a la semifinal de Champions y termina un año en blanco para el Real Madrid. Para hacer esto un poco más dinámico, hay que recordar que a final de esa temporada 2014-2015, Florentino Pérez, para sorpresa de muchos, termina despidiendo a Carlo Ancelotti, que todos veían como un papa en la plantilla, y lo termina despidiendo para nombrar y dar inicio a la siguiente temporada a un polémico y criticado y inexplicablemente sentado en el banquillo de Real Madrid, Rafael Benítez. Eso lo estábamos conversando antes de iniciar este video. Un técnico muy polémico, un técnico con una visión de juego muy defensiva, pero un Real Madrid que ya de por sí necesitaba volcarse al ataque para conseguir títulos. Un técnico defensivo era muy difícil de asimilar en un banquillo con jugadores como Cristiano, como Benzema, como Gareth Bale, como James Rodríguez, y que difícilmente se le pueden explicar títulos como 2 Europa League, una Champions League, ligas en 2004-2005 con el Valencia, competencias que hay que jugarlas, pero hay que saber jugarlas, pero los tiempos cambian, y creo que a lo largo de estos últimos 10-15 años de fútbol que hemos vivido se ha visto bastante marcado los estilos de juego en los técnicos, y creo que el estilo de juego de Rafa Benítez es muy anticuado y no concuerda con el fútbol actual y el fútbol de aquella época, porque hay que recordar que a pesar de que estemos hablando de la actualidad del Real Madrid, ya han pasado unos años 6 años desde ese momento. Rafa Benítez, que solo dirigió 25 juegos en el Real Madrid y que no perdió mucho, ganó 17, empató 5 y perdió 3, pero de estos 8 partidos en los que perdió puntos fueron partidos importantes, pues hay que recordar que en la liga, ante los 6 equipos que más, como se conoce la Premier, el Big Six, lo mismo sería en la liga, solo le sacó de 18 puntos, 2 posibles a estos equipos, y creo que eso marcó un punto de inflexión para Benítez, pues no ganaba partidos importantes, no tenía un estilo de juego vistoso, estaba peleado con el vestuario, se había peleado con pesos pesados como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, el mismo Gareth Bale, la indecisión de Isco, James en el medio campo, también con el mismo Jesse, porque recordemos que Jesse en aquellos años la rompía en el Real Madrid, el que estaba destinado al trono, se parecía mucho al estilo de juego que tenía Cristiano Ronaldo, el bichito, y lamentablemente no terminó de explotar, pero en aquel momento era parte fundamental de la plantilla, y Rafael Benítez también se peleó con este jugador. Le quiso enseñar a un jugador como Cristiano Ronaldo cómo pegarle al balón, cuando todos sabemos la manera en que Cristiano le pega con una contundencia el balón. ¿Cómo tú vas a venirle a enseñar a Cristiano Ronaldo cómo se le pega un balón? Y creo que eso demarcó un poco la etapa Benítez en el Real Madrid, que a pesar de todo arrasó en fase de grupos de Champions. Solamente empató un juego 0-0 contra el PSG en el Parque de los Príncipes, 5 victorias, líder del grupo en un grupo en el que estaba PSG, Shakhtar y Malmo. Y a pesar de no tener un juego vistoso, un juego malo, el Real Madrid goleó, gustó y ganó
No gustó, pero sí ganó Y por goleada. y por goleada en esa fase de grupos. Pero también hay que recordar que fue un equipo que no solamente anotó bastantes goles, sino que recibió bastantes. Podemos recordar ese partido 4-0 de Real Madrid contra el Shakhtar en Ucrania, que luego terminó pidiendo la hora a escasos minutos del final. Le terminó el partido 4-3. También hay que recordar el 4-0 del Barça en el Bernabéu, doloroso 4-0. Eso es lo que estabas mencionando hace rato, el Big Six de España. Eso demarca bastante que el estilo de juego de Rafa Benítez, a pesar de ser defensivo, no es eficiente. No es eficiente. Y creo que fue una derrota dolorosa para la afición en el Bernabéu, pues hay que recordar que esa fue la mayor asistencia que tuvo el Real Madrid en su estadio en esa temporada. Aproximadamente 87-86 mil personas se dieron cita en el 23 de noviembre de aquel año para ver un clásico Madrid-Barcelona en el que fue un repaso de principio a fin, y hay que recordar que Messi no jugó ese partido, sino que lo jugó en los minutos finales. Un Neymar encendido y un Luis Suárez intratable. Y Iniesta saliendo del campo aplaudido por la afición del Bernabéu, y creo que eso demostró un poco lo que fue la pobre etapa de Rafa Benítez en el Real Madrid. Rafa Benítez termina la liga segundo en invierno y llega el 4 de enero decisivo para la historia contemporánea y la historia y presente actual del Real Madrid. Hay que recordar el papelón que tuvo contra el Cádiz en Copa del Rey, alineación indebida por Cherichev. 16avos de final en Copa del Rey. Cherichev, procedente del Villarreal del Valencia, Sí. no lo tengo claro. No, él es canterano del Madrid, pero luego pasó a ser del Valencia. Del Valencia. Y 16 de final, un equipo de segunda B en aquel momento, o sea, lo que vendría siendo tercera división de España. Y pones a Cherichev, que tiene una alineación indebida, una tarjeta roja, no podía jugar ese partido, y lo pones y todo mal. Somos eliminados 3-0 en Mesa. Y creo que ya objetivo de burlas en todos lados. El Madrid estaba pasando un bochornoso resultado en Mesa por un equipo de tercera división. Y no solo bochornos en redes sociales, sino en el mismo estadio. La gente se enteró por la radio que había alineación indebida y se empezaron a mofar con Cherichev, con Rafa Benítez y con el Real Madrid en general. Y gracias por acordarme, pero creo que esto fue un resumen perfecto de lo que fue Rafa Benítez en el Real Madrid. Un chiste de principio a fin, con todo el respeto que se merecen los técnicos, porque hay que saberse sentar ahí, pero cuando hay que hablar las cosas claras, hay que hablarlas. Y eso, Rafa Benítez fue un chiste para lo que venía siendo el banquillo del Real Madrid. Pero eso son cuestiones de fútbol, eso es un poquito afuera. Luego se fue al Newcastle y terminó siendo ovacionado porque llevó a segunda división al Newcastle, pero eso es tema por otro video. Y bueno, llega un 4 de enero importante. Benítez duró solamente 215 días dirigiendo el Real Madrid. Y es un 4 de enero que a mí me llenó de mucha ilusión, me llenó de mucha felicidad, porque ya estaba harto de ver a Benítez sentado todos los días en el banquillo del Real Madrid. Llegó el hombre de la película, llegó el hombre de la ilusión, llegó la felicidad y la sonrisa del Real Madrid. Llegó nada más y nada menos que Zinedine Zidane. Un Zinedine Zidane que sinceramente yo no lo esperaba, pero cuando llegó al banquillo del Real Madrid supe que iba a mejorar la relación entre los jugadores. Creo que eso fue lo que marcó bastante, porque si recordamos llegamos... después de invierno llegamos con una diferencia de 13 puntos entre el Barcelona y el Real Madrid, que eran el primero y segundo en ese momento. Luego terminamos a un punto final de temporada. Pero hay que recordar que el Zinedine Zidane en esa temporada no se caracterizó por un juego vistoso. Creo que tenía el mismo estilo de juego que Rafa Benítez. Lo que se caracterizó fue porque la relación dentro del equipo fue bastante significativa, fue bastante marcada, y eso es lo que llevó al Real Madrid a coronarse campeón de la Champions en esa temporada. Como tú dices, una distancia con respecto al Barcelona de 13 puntos por todas las derrotas y empates que había tenido Rafa Benítez. Llegó Zidane y a los pocos días, el 8 de enero, juega su primer partido de liga contra el Real Club Deportivo Español. Y 5-0, una exhibición total de fútbol. Cristiano Ronaldo a tope como no se le había visto en toda la temporada. James Rodríguez también aportando ofensivamente para el equipo, y creo que eso se vio la unión del vestuario que trajo Zidane al Madrid, una alegría, un entusiasmo, una unión de vestuario que hacía falta y que se había perdido con la llegada de Rafa Benítez, la destitución de Carlo Ancelotti, que como te dije, todos lo veían como un padre en el vestuario. Sí, a pesar de los resultados. A pesar de los resultados, y creo que Zidane llegó en el momento perfecto, a pesar de ser su primera experiencia como entrenador profesional, porque recordemos que solamente había sido segundo entrenador de Carlo Ancelotti en la décima, y solamente había dirigido al filial del Real Madrid, al Real Madrid Castilla. No tenía experiencia como primer entrenador, y el Real Madrid apostó fuerte por él y le salió de la mejor manera. Bastante marcada, porque hay que recordar que también jugó, a pesar de ser un técnico
una sonrisa siempre por delante, ser vistosamente amigable, ser bastante ameno con sus jugadores. Es un jugador con bastante jerarquía y un técnico con bastante jerarquía. Y no le pesa el pulso para sacar un jugador o meter. Vamos a recordar que cuando llegó Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, el argumento era quién iba a estar en el medio campo, si Isco o James. ¿Y qué pasó? Sentó a los dos y trajo a Casemiro. Terminó haciendo el tridente que nos regalaría tantas alegrías en ese medio campo como lo son Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos. Creo que hubo un aspecto, pues hablando un poco, volviendo atrás un poco, hay un aspecto que no hablamos de Benítez que fue una de las únicas cosas positivas que trajo, que tuvo un presupuesto para armar su plantilla como deseara, y a pesar que no se le dieron sus resultados, no tuvo un juego vistoso, no tuvo relación con el vestuario, creo que tuvo incorporaciones importantes en esa temporada. Kovacic procedente del Milan por 38 millones. Nadie se lo esperaba, pero fue bastante significativo en esa temporada. Danilo, que bueno, ya todo el mundo sabe la historia de Danilo, pero al final de cuentas lo trajo Benítez. Llegó Marco Asensio y Lucas Vázquez, ambos procedentes de equipos de la Liga, el Mallorca y el Español respectivamente. Mallorca Marco Asensio y Español Lucas Vázquez. Y ya dejando este punto claro y conociendo que el Real Madrid tiene una plantilla más o menos renovada para esta temporada, llegamos al tema de Zidane. Zidane en su primer partido lo gana 5-0. Después vaya empata 0-0 en el Benito Villamarín contra el Real Betis. Y creo que aquí empezaron a subir un poco las dudas con Zinedine Zidane, que no iba a rendir, que no se le iba a dar la talla, que íbamos a tener que perder otro técnico en mitad de temporada. Pero creo que a partir de este punto Zinedine Zidane se puso los pantalones como es. Dijo, yo soy el que manda aquí, yo soy un hombre histórico de este club. Aquí mando yo y aquí se hace lo que yo quiera y se juega al estilo que yo quiera. Y recordemos que después de ese empate solamente perdió dos partidos en toda la temporada. Contra el Atlético de Madrid, 1-0 en el Bernabéu, que ese fue el partido que condicionó la liga y por la cual el Madrid no termina remontando esa liga. Y un 2-0 en Champions ante el Wolfsburgo en el partido de ida de los cuartos de final. Que luego en la vuelta Cristiano tomaría revancha con un hat-trick. Y es así, Zinedine Zidane le volvió la ilusión al madridismo, le volvió la alegría. Y tomó un equipo totalmente roto y a final de temporada lo hizo campeón de UEFA Champions. Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba un Real Madrid roto ya durante 2 años venga a ser campeón de Liga, de Champions, y que hasta la última fecha de la Liga te la estés disputando de tú a tú con un Barça que a principios de año ya tú lo veías campeón con fechas de anticipación. Recuerdo que el último partido fue justamente contra el Español, creo que fue un 2-0 y terminó el partido y luego estuvieron esperando a que el Barça, creo que fue un partido contra el Granada justamente, 3-0 que ganó el Barcelona. Y se corona campeón, pero en Champions el Madrid, todo el mundo esperaba la cita de octavos de final en Champions contra la Roma, porque aquí decían, aquí es donde Zidane va a demostrar su calidad de técnico. Y fue a Roma en el partido de ahí, ganó 2-0, un golazo de Cristiano Ronaldo, luego un gol de GC. Y después viene el Bernabéu y gana también 2-0 ante la Roma, 4-0 en el global. Y después llega ese partido crítico en Wolfsburgo donde se encendieron todas las alarmas. Pero fue también gracias a errores puntuales como los de Danilo, bastante criticado Danilo en esa temporada. Penalti cometido por él. Y luego un gol, si no recuerdo, del suizo, ¿no? Él tiene una coleta de cabello en ese momento, no recuerdo el nombre, pero fue un partido bastante bueno por parte del Wolfsburgo, con un Draxler que en ese momento estaba encendido. Benaglio, el arquero, el suizo con bastante recorrido en el fútbol alemán. Un equipo bastante consolidado, con varios años en Alemania, peleando la liga hasta al menos las últimas fechas o clasificándose a competencias europeas, y luego que venga contra el Real Madrid y le gane fue bastante sorpresivo. Pero bueno, ya todos conocemos la historia que pasó en el partido de vuelta. Cristiano Ronaldo, como siempre, se echó al Real Madrid a la espalda y con un 3-0, un hat-trick en el Santiago Bernabéu, lograría dar la vuelta a la serie y el Real Madrid de cuartos de final. Luego ya sabemos que pasó en semifinales, un 0-0 en el Etihad, 1-0 en el Bernabéu, y llega a la final de Champions, una final de Champions que era la revancha del Atlético de Madrid en San Siro, en Milán. Un partido, se puede decir que bastante peleado por parte del Atlético. Si nos vamos a la objetividad, yo creo que si el partido lo hubiese ganado el Atlético, hubiese estado igual de merecido, porque el Atlético merecía al menos un gol en ese partido, más de un gol. Recordemos que falló un penalti. Griezmann lo pegó en el poste, todo el mundo daba ya por hecho que el Atlético se le iba a volcar al ataque al Real Madrid, cosa que así fue, pero el Madrid supo aprovechar eso con contras. Luego un
un Gareth Bale lesionado, un Cristiano que no podía más. Luego recuerdo la lesión de Carvajal en el tiempo extra donde metieron a Danilo. Yo sinceramente estuve asustado cuando metieron a Danilo, un jugador que es muy volcado al ataque y contra un Atlético que no se necesitaba tanto ataque por ese momento. Pero creo que marcó bastante porque el estilo de juego de Zidane, a pesar de ser defensivo cuando se requiere, supo aguantarlos con el báculo en el centro del campo, en el medio, en la saga central, como el Sergio Ramos y un Casemiro que tuvo un papel muy significativo en esa final. Marca bastante lo que fue el transcurso de toda la Champions, o al menos la segunda parte de la Champions. El Real Madrid queda campeón de la Champions League esa temporada contra todo pronóstico, ganándole el Atlético en penaltis, y Zinedine Zidane se juntaba a su primer título oficial como entrenador y siendo nada más y nada menos que una UEFA Champions League. La siguiente temporada era la temporada en la que Zidane por primera vez tomaba una liga desde el principio, tomaba una Champions League desde el principio y las demás competiciones desde el principio siempre. Y aquí es donde se vio el mejor Madrid de los últimos años. La temporada 16-17 pues llegaron incorporaciones muy buenas o complementativas, como lo fue Álvaro Morata de regreso a la Juventus, y se armó un buen plantel porque se le dio la oportunidad a Marco Asensio de brillar. Golazo en la Supercopa. La Supercopa se incorporaba un Lucas Vázquez que, a pesar de que a muchos no les gusta el estilo de juego, de alguna u otra manera aportaba algo al equipo. No es mi tipo de jugador favorito ni mucho menos, pero de alguna u otra manera aportaba algo más al equipo. Y el Real Madrid tenía diferentes variantes en todas las posiciones del campo. Tenía un equipo A y un equipo B. Tenía un equipo A y un equipo B. Y creo que eso fue bastante notorio y una influencia bastante notoria en el campeonato próximo de esa temporada en Liga. Pues el Real Madrid supo cómo administrar o no desgastar tanto a sus jugadores estrellas con un plantel o una unidad B, siendo comandada por aquel tiempo la mejor temporada de Isco en el Real Madrid, la 16 y la 17, dirigida por ese Isco, por James Rodríguez, Marco Asensio, Álvaro Morata, Marcelo, que jugaba también en esa unidad B tanto como en la A, Mateo Kovacic, que siempre cumplía, y así. Nacho, también hay que recordar que Nacho es un utilitario que sirve en cualquier posición. Jugó un papel importante en esa temporada, y el Real Madrid queda campeón de Liga en esa temporada, ante todo, no ante todo pronóstico, pero una liga muy peleada, una liga muy peleada hasta el final. Peleadísima, porque esa liga, recuerdo que en muchos partidos que vi siempre íbamos o abajo en el marcador o empatamos hasta el último minuto, y siempre tenía que venir o un Sergio Ramos o un Cristiano Ronaldo para darle la vuelta. Y creo que incluso esa es la temporada con mayor número de goles de que Sergio Ramos en el minuto no en el minuto 90, sino remontando un partido, porque hay que recordar que Sergio Ramos es un jugador, un defensor que promedia 4 goles por temporada, y no cualquier defensor te hace eso. Creo que le anotó 6 o 7 nada más en Liga. Y sí, creo que se conoce como la Liga de las Remontadas, sí. La Liga de las Remontadas 2.0, porque recordemos que el Madrid ya había tenido una con Fabio Capello. Pero la temporada de las remontadas, los goles de Sergio Ramos, recordemos ese gol de Sergio Ramos en el Camp Nou en el minuto 90. Después, a la fecha siguiente, le hizo uno al Deportivo La Coruña en el minuto 90 otra vez para ganar ese partido. Y así, esa fue la tendencia de la temporada del Real Madrid. Recordemos que también Sergio Ramos fue muy muy importante en Champions, pues le hizo goles de cabeza también al Napoli en Champions. Y bueno, un Real Madrid que ganó un doblete esa temporada, ganó la Liga a pesar de haber perdido en el último minuto del Clásico. Con un gol de Messi, que es cuando se quita la camisa en el Bernabéu y todo eso que conocemos. Y un Real Madrid que, como estamos viendo, ganó un doblete ese año, Liga y Champions, obteniendo títulos la temporada anterior, como era la Supercopa, Mundial de Clubes. Y un Real Madrid que vivía sus mejores años. Y creo que ya toca hablar un poco de que el Real Madrid, esta fue una temporada con un punto de inflexión, pues. El mejor partido del Real Madrid esa temporada fue la final de Champions ante la Juventus. 4-1 bastante contundente. Un 4-1 bastante contundente. Una Juventus que solamente había recibido 2 goles en todo ese campeonato. Y un Real Madrid que la bailó completamente de principio a fin, siendo un Cristiano Ronaldo jugando un papel muy importante. Un Luka Modric encendió en esa final. Y creo que a partir de ese punto en adelante, o la siguiente temporada, no se vio un Real Madrid muy vistoso. Fue el último partido que vimos de la temporada o de la época Zidane, que el Real Madrid tuvo una idea de juego clara, una idea de juego muy buena, y un Real Madrid casi de 10, o yo diría de 10. 10 de 10. Un 10 de 10 porque, a pesar de no haberse llevado la Copa del Rey otro año más, pudo pelear la Liga hasta el final y pudo pelear la Champions. Y hay que recordar que en la Champions no tuvo partidos fáciles. Fue contra el Napoli, en cuartos de final no recuerdo, contra el Bayern, que bastante se la luchó el Bayern, que incluso lo llevó hasta prórroga, y luego
Y luego en semifinales contra el Atlético. Atlético, que a pesar de que en la ida se llevó un 3 a 0. 3-0 bastante contundente, la vuelta tuvo su dolor de cabeza. Y una final que, si bien el primer tiempo fue bastante reñido, el segundo tiempo fue totalmente del Madrid, bastante merecido. Y creo que eso también habla de la dosificación que aplicó Zinedine Zidane en el plantel. No solamente sabía dosificar en cuanto a plantilla, sino la misma plantilla sabía dosificar a lo largo del partido. Y eso se puede ver en cualquier partido que tú puedes visualizar en toda la edición de la Champions League. La mejor temporada de Zinedine Zidane como entrenador a cargo del Real Madrid. Se acaba esa temporada, se van jugadores importantes, se va Álvaro Morata, llegan jugadores que nadie esperaba mucho de ellos y así fue, no rindieron lo que se esperaba. Llegó Dani Ceballos, llegó Teo Hernández, jugadores intrascendentes en la plantilla de esa temporada, y aquí comenzaba la mala gestión del Real Madrid, dejando ir a jugadores importantes por falta de minutos. Recordemos que Morata, a pesar de sus buenas actuaciones, nunca le pudo quitar la titularidad a Benzema. Un Benzema criticado en esa temporada porque no cumplía con los goles, y una temporada bastante irregular y que ya empezaba a marcar lo que se le vendría al Real Madrid en esa temporada, y el fin de la era Zidane y la era Cristiano. Pues el Madrid empezó a perder muchos partidos en casa. Recordemos que empató 2-2 contra el Valencia. Benzema se cansó de fallar goles. Perdió 1-0 contra el Real Betis también en su casa. Porque recordemos que el Real Madrid en las primeras temporadas no era un equipo que perdía mucho, sino que más que todo empataba de vez en cuando, ocasionalmente. Pero los partidos que perdía era principalmente ahora contra el Atlético o era contra el Barcelona. No era un equipo que perdía mucho, no era un equipo que desgustara mucho. Y esa temporada, a pesar de un buen comienzo en la Supercopa de España, un repaso total al Barcelona en el Camp Nou, después un baile total en el Bernabéu, creo que fue 5-2 el global. Y a pesar de ese espejismo que tuvimos a principio de temporada, el resto de la temporada no se vio así. Pues recordemos que también esa temporada tuvimos una fase de grupos bastante complicada con el Bayern y con el Dortmund, con el Bayern y con el Dortmund, fase de grupos, y recibimos una goleada en la visita a Wembley en esa edición contra el Tottenham 3-1, que Cristiano Ronaldo aparece a últimos minutos. Y aquí fue donde yo creo que se empieza a dar la notoria mala gestión de plantilla, porque estás perdiendo un partido 3-0 y tu primera opción de cambio o tu primera opción de revulsivo era Borja Mayoral en aquel momento, y no era la misma plantilla que tenía el Real Madrid sin iniciar el año pasado. Se estaba viendo el desgaste que había, porque si bien hay que recordar que tenía un equipo A y un equipo B, el equipo A jugaba muchísimo más a comparación del equipo B, y no había tanto recambio, porque si tú obviamente no podías meter, por ejemplo, a Hakimi, que estaba en ese momento en el Real Madrid, no podías cambiarlo por Benzema, por Carvajal. No, y por el mismo Marcelo, porque él puede jugar por las dos bandas. No podías cambiarlo por ninguno de los laterales, porque después la complementación con los de la saga iba a ser totalmente distinta. Claro. Podía darte muchísimos traspiés a lo largo del partido. Y creo incluso Hakimi fue titular en ese partido contra el Tottenham. Por eso se llevó bastante goles en contra. Sí. Y nos vimos también mermados por los empates contra el Dortmund, y por eso en esa temporada ya venía haciendo un anuncio de lo que sería para nosotros la Champions League. Por primera vez en mucho tiempo éramos segundos de grupo en fase de grupos, y el Tottenham nos ganó la partida en aquella época. Y ya era, como yo dije en la publicación de Instagram, era crónica de una muerte anunciada, una muerte que empezaba a surgir poco a poco para el Real Madrid. Un Real Madrid que votó la Liga muy temprano en España, votó también la Copa del Rey, perdiendo en cuartos de final ante un sorpresivo Leganés, que nadie esperaba que el Leganés eliminara al Real Madrid en aquel momento. Y el Real Madrid apostó nuevamente por su competición fetiche, por la Champions League, y le salió de nuevo la partida a Zidane, pero no con ese juego vistoso que nos había acostumbrado la temporada pasada. Recordemos que en octavos de final no la tuvo fácil, pues en aquel momento éramos segundos de grupo, sí, y nos tocaba enfrentarnos a los primeros de grupo. En aquella temporada nos tocó nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain, un partido en el que no partíamos como favoritos en ningún momento. Todo el mundo daba por eliminar al Real Madrid. Inclusive el Real Madrid venía de perder 3-0 contra el Barcelona en el Bernabéu. Y recordemos que era la primera temporada en la que se complementaba ese tridente de ataque del PSG, Neymar, Mbappé y Cavani, sí, un tridente de ataque de los más temidos de Europa en aquel momento. Sí. Y el Real Madrid gana con casta 3-1 en casa, después gana 2-1 en casa del PSG. Y a pesar de no tener buenos resultados en Liga, su competición, la Champions, la jugó de la mejor manera posible. No con un juego vistoso, porque lo sufrimos de principio a fin, pero sí contundente. En cuartos de final se encontró una Juventus de Turín,
una Juventus de Turín que se la puso bastante difícil al Real Madrid, pero un Madrid que supo ganar 3-0 primero allá en Turín con ese gol de chilena El recordado gol de chilena. que termina marcando la salida de Cristiano Ronaldo Sin duda. del Real Madrid, y después viene a ir a sufrir al Bernabéu 3-0 a la Juventus. En los últimos minutos un penalti, hay que decirlo, polémico, Bastante polémico. pitado por el inglés Michael Oliver en aquel momento, y 3-1 el Real Madrid con un gol de penalti en los últimos minutos. Pasó de fase y se enfrentó nada más y nada menos que el clásico europeo, el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que nuevamente haría sufrir al Real Madrid como nadie. Un Marco Asensio que se hizo grande allá en Alemania, metiendo un gol para ganarle el partido en Alemania. Y dando la asistencia a Cristiano. Y dando una asistencia a Cristiano también. Luego van al Bernabéu y ganan 2-1 también, pero sufriendo bastante, pues empatan 2-2, sufriendo bastante porque Joshua Kimmich adelantaba a los alemanes en el primer momento. Benzema ponía las tablas en el marcador, luego un error de Ulreich ponía al Madrid adelante, y un gol de James Rodríguez que nos vacunó nuestra casa, nuestro exjugador. Nos mandaba o nos hacía sufrir todo el partido, uno de los partidos que más he sufrido en la historia del Real Madrid. Bastante peleado por parte del Bayern, ya era como que costumbre que le toque en el bombo que ahora Real Madrid-Bayern, y era muy injusto que luego de tantas temporadas jugando Madrid-Bayern siempre ganara el Real Madrid, y bueno, esto también no fue la excepción. Y llega a la final contra un sorprendente Liverpool, un Liverpool que ya mostraba su poderío en ataque con ese tridente Salah, Mané y Firmino, pero Sergio Ramos, haciendo de Sergio Ramos en la final, lesiona a Mohamed Salah. No es que me sienta orgulloso como madridista, pero ese es el estilo de Sergio Ramos y hay que aceptarlo, sea como sea, es nuestro capitán y hay que aceptar la manera en que él juegue. Terminamos ganando 3-1 esa final de Champions, sin un juego vistoso, pero aprovechándonos de los errores de Karius. Loris Karius, bastante criticado en esa final. Creo que no merecía todo lo que le sucedió en ese partido, ya con el error con Benzema, luego las manos de mantequilla con Gareth Bale. Luego también el otro gol era por parte de Bale, que pudo haber hecho más Karius, pero era un bombazo de chilena. Una chilena increíble. Y luego también hay que recordar que el gol de Sané fue una buena jugada colectiva por parte del Liverpool, y eso también marcaba que en cualquier descuido del Real Madrid le podían vacunar al equipo blanco. Gol del sabio Mané. Ganó 3-1 la final el Real Madrid, su tercera Champions consecutiva, y pasaba a la historia del fútbol, pues era el primer club en lograr solamente. El año pasado se había convertido en el primero en ganarlo consecutivamente, y este año se convertía en ganarlo 3 veces consecutivas, el único club en formato Champions en ganar 3 veces consecutiva la edición. La Champions League. Un goleador del equipo otra vez, Cristiano Ronaldo, con 15 goles, y llega ese partido fatídico en Kiev, el final de una época, un final de una era triste, un final que nos dolió muchísimo. Esas declaraciones de Cristiano al final del partido, se le escaparon esas palabras, donde dijo que era muy bonito estar en el Real Madrid, pero ya su ciclo estaba cumplido, y creo que a todos nos puso triste. Nos tuvimos un vacío y una victoria agridulce por la tristeza o lo que nos generó la marcha de Cristiano Ronaldo en aquel partido. Y consigo no solamente se fue Cristiano, sino que también se fue Zinedine Zidane, que también era el que mantenía el equipo engrasado cada día, cada año, a lo largo de los últimos 4 hasta ese momento. A pesar de que Zidane en esa última temporada no fue el mejor de los técnicos, ni el Real Madrid el mejor de los equipos, era un base fundamental de ese Madrid ganador de 3 Champions consecutivas. Se fue Zinedine Zidane, se fue Cristiano Ronaldo, y no llegaron. Se comenzó la temporada, se anuncia Julen Lopetegui entre un mar de críticas, un mar de polémicas, porque se anunció antes del inicio del Mundial de Rusia 2018. Dejaron a España sin técnico, y ya esto marcaba un poco la premisa de lo que va a ser la etapa Lopetegui en el Real Madrid. Polémica arriba y abajo, en todos lados. En todos lados, pues. Como dije anteriormente, se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, y ¿quién llegó a suplantarlo? ¿Qué gran estrella mundial llegó a suplantarlo? ¿Y a qué gran estrella mundial le dieron las 7? A Mariano Díaz, el dominicano canterano del Madrid, que procedente del Lyon, y bueno, eso también marca bastante de lo que viene siendo el Real Madrid con sus fichajes: vender a un jugador por cierto precio y luego comprarlo más barato, y para luego venderlo o quedártelo y que se devalúe. Eso no es quemarlo.
quemarlo, porque hay que hablar bastante objetivo y no porque seamos hinchas del Madrid hay que ocultar las cosas. El Madrid quema muchos jugadores y creo que Mariano es uno de esos, porque es un jugador centroamericano en el Real Madrid, mucho potencial tenía en el Lyon, lo reenvían otra vez al Real Madrid y mucho pudo aportar. Eh, con la llegada de Lopetegui creo que iba a ser una temporada difícil, pues Zidane en su rueda de prensa habló y decía que este equipo necesitaba aires nuevos, necesitaba un estilo de juego diferente, no se veía ganador con este equipo esta temporada, ya sabía lo de la ida de Cristiano Ronaldo. Y consiguió no solamente Cristiano y Zidane, sino que se fueron muchos canteranos como Hakimi, como Dani Ceballos, como el mismo Borja Mayoral que se fue a mitad de año, Marcos Llorente que ahorita es una figura indiscutible en el Atlético de Madrid, y James Rodríguez, muchos jugadores que tenían ficha con el Real Madrid y terminaron de perderla, porque James Rodríguez, a pesar de no haber estado jugando con el Real Madrid en esa temporada, no tenía ficha con el Madrid. Y todos sabemos que Julen Lopetegui, la etapa de Julen Lopetegui en el Real Madrid iba a ser difícil porque se encontraba en un equipo ganador. Fue como aquella transición que hicieron los Bulls de Chicago en la NBA, sí, después de ese tricampeonato con Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. El técnico que tomara a ese equipo después de ese tricampeonato iba a ser difícil que fuera querido por la afición, porque venía de un equipo ganador y ese técnico no le iba a dar todo lo que le dieron esos jugadores, y ese técnico que era Phil Jackson en aquel tiempo, lo que le dieron a los Chicago Bulls en aquel tiempo. Tal cual pasó con Julen Lopetegui, un Zinedine Zidane que ganó 3 Champions consecutivas, ganó Mundial de Clubes, ganó Supercopas de Europa. Lo único que no ganó fue Copa del Rey, pero lo ganó absolutamente o casi todo. Todo lo intercontinental se lo llevó, y quizás en lo doméstico no se llevó mucho, pero lo que se llevó lo llevó con bastante mérito. Con 149 partidos al mando, 105 victorias, 28 empates y 16 derrotas, terminó la primera etapa de Zinedine Zidane en el Real Madrid, y llegó Lopetegui que su primer fichaje bomba fue Mariano, y acompañado del supergaláctico nada más y nada menos procedente de la Copa Libertadores por hacer 2 regates y siendo fichado por el Real Madrid por nada más y nada menos que 45 millones de euros, el gran Vinicius Junior. Creo que ya está marcada un poco la temporada en la mala gestión de los fichajes del Real Madrid. No trajeron una superestrella cuando se te fue tu goleador histórico del equipo. 450 goles tuvo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y no suplementarlo, sino que comprar a Mariano Díaz y solamente creer que Gareth Bale iba a suplir esos 40, 50 goles que hacía Cristiano en el Real Madrid, y que Vinicius Junior iba a explotar de un momento a otro, te iba a hacer 45 goles por temporada. Era una gestión totalmente loca por parte del Real Madrid, que no merecía esta gestión deportiva por parte de Florentino Pérez y el gestor o el director técnico de aquella época. Gastó prácticamente 150 millones de euros en 3-4 fichajes de jóvenes que son para ese momento eran exjugadores del Real Madrid, y jugadores que hasta ese momento no se pensaban que iban a llegar al Real Madrid, y que llegaron de un momento a otro por jugadores con un nivel cifras estratosféricas. Jugadores con un nivel patético para lo que exigía el Real Madrid. Y Julen Lopetegui empieza su pretemporada mal, pierde todo en la pretemporada, se va a Estados Unidos y hace el ridículo, llega a España y comienzan los malos resultados. Fue una temporada, la peor temporada que ha tenido el Real Madrid en Liga en los últimos años, pues recordemos que Lopetegui sufrió goleadas por parte del Sevilla, Lopetegui sufrió goleadas por parte del Barcelona, 5-1 en el Camp Nou, 3-0 por parte del Getafe. O sea, todo mal en esa temporada para el equipo de Lopetegui. Fueron también, o sea, comenzó la temporada con un juego mal visto, pero con resultados que, si bien no se pueden criticar porque eran resultados justos, pero bueno. Luego recuerdo que hubo un meme que transcurrió bastante contra equipos amarillos. Recuerdo que perdió contra Las Palmas, contra el Villarreal. El Dortmund creo que también perdió. Fueron partidos seguidos en los cuales no ganó, casualmente contra equipos amarillos. El Levante también se vistió amarillo y también goleó al Madrid en el Bernabéu. Fueron 4 o 5 partidos consecutivos perdiendo, que le quitaron aspiraciones de terminar al menos un año 2018. Una primera vuelta. Un año 2018 con una tranquilidad al menos. Una tranquilidad de que soy campeón de la Champions, porque llevo 5 partidos consecutivos perdiendo. Se me fue mi goleador histórico, pero soy el Real Madrid, demuestro que no dependo de ningún jugador, pero no fue así. Dependíamos de Cristiano Ronaldo totalmente, se fue en el peor momento, nos dejó en el peor momento, y eso lo sufrimos en la temporada siguiente, cuando vimos que todos los títulos de Zinedine Zidane eran gracias y nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo, por su eficacia,
por su manera de liderar al equipo y sus apariciones en momentos importantes. Lopetegui solamente dirigió 14 partidos en el Real Madrid, ganó 6, empató 2 y perdió 6, o sea, de 14 partidos ganó menos de la mitad, o sea, todo mal para Lopetegui en el Real Madrid, con un porcentaje de victorias apenas 47,62%, goleado en Champions, perdió con el CSKA de Moscú los 2 partidos, o sea, una temporada que pintaba para mal, todo mal para Lopetegui. Solamente dirigió 137 días, desde el 14 de junio hasta el 29 de octubre, no llegó ni a noviembre, y el 30 de octubre de ese mismo año es nombrado técnico del Real Madrid después de la destitución de Julen Lopetegui. Santiago Solari. El indicito Santiago Solari. Un Solari que venía del Castilla. Venía del Castilla, un Solari misma que... historia que Zinedine Zidane. Misma historia. No, pero bueno, misma historia al principio, Al principio. No en la trama de todo lo que terminó siendo la temporada. Personajes nerfeados para el buen de la trama. Se te olvidó también mencionar que Julen Lopetegui perdió la final de la Supercopa. Contra el Atlético de Madrid, 3-2 creo que fue. 4-2, 4-1. 4-2 con un partidazo de Coque. Coque. Pero eso también marcaba lo que venía haciendo toda la temporada. Arruinó todo lo que hizo Zinedine Zidane en su primer partido oficial. En su primer partido oficial, o sea, le quitó al club ganar 3 Champions consecutivas y 3 Supercopas Europa seguidas, o sea, todo mal para Lopetegui en esa etapa para olvidar. Se dice que no lo dejaron trabajar, que le hicieron la cama, que aquello, que lo otro, pero no creo que Lopetegui... Con fichajes como Mariano o Vinicius, difícilmente puedes decir que te hicieron la cama. Cuando no tenías una plantilla desgastada. Y como he dicho a lo largo hablando de esta etapa de Lopetegui, todo mal, de las peores experiencias que he tenido como madridista. Sufrí todos los partidos, sufrí todas las goleadas. Me sacó canas verdes Lopetegui por sus cambios, por su manera de jugar y por los malos resultados en el Real Madrid. Bueno, ahora creo que sí podemos comenzar con lo que vino siendo Santiago Solari, con un estilo de juego totalmente distinto, comparándolo con el de Lopetegui, hasta cierto punto vistoso, porque era un equipo cuya transición medio campo-ataque era bastante buena, pero cuando se le tocaba jugar partidos importantes no daba la talla. La diferencia es que pudo llevarse un título, la diferencia de Lopetegui pudo llevarse un título como lo fue el Mundial de Clubes, pero un Mundial de Clubes que todo el mérito es de Zinedine Zidane, no tiene ningún mérito ninguno de los técnicos después de su salida de Real Madrid. Y luego comenzar en 2019 con una temporada con partidos de liga que, si bien pudieron haberse ganado con muchos empates consecutivos, luego en Copa del Rey perdiendo contra el Barcelona, va haciendo un partidazo en el Camp Nou 1-1. Y en el Bernabéu también. En el Bernabéu también, pero lamentablemente no se dieron 3-0 en contra. Y eso marca bastante que en los partidos importantes ningún técnico después de Zinedine Zidane ha logrado dar la talla. Yo tenía bastante fe con el indicito Solari, porque recordemos que en su primera rueda de prensa dijo: yo vengo aquí a cambiar las cosas y a jugar con 2 cojones, como todo un argentino lleno de bastante huevo, de bastantes ganas y bastante coraje de hacer una revolución. Solari no le tembló la mano a la hora de sentar a los pesos pesados, no le tembló la mano a la hora de sentar a Marcelo, de darle oportunidad a Fede Valverde, de poner a Graf Hakimi, y de alguna otra manera eso sirvió en el Real Madrid. Yo no creo que Solari haya tenido una mala etapa en el Real Madrid, solo que tuvo una plantilla bastante mala, no tuvo tiempo de pretemporada, no tuvo un presupuesto para armar la plantilla a su manera, y creo que eso influyó bastante en lo que fue la temporada, la etapa de Santiago Solari en el Real Madrid. Sufrió los inicios de Lopetegui en esa temporada. Sufrió las malas decisiones de Lopetegui en esa temporada, y se tuvo que amoldar una plantilla plagada de jóvenes con un jugador en el que en esa temporada la estrella fue Vinicius Junior, que un jugador del nivel de Vinicius Junior no puede ser estrella ni en un equipo de mitad de tabla, y mucho menos con el nivel que tiene hoy en día. Santiago Solari es despedido después de una mala semana. Pues recordemos que hizo un partidazo sí en el Camp Nou, pero no terminó, un empate 1-1, gol de Lucas Vázquez y gol de Malcom para el Barcelona, y después va al Bernabéu con todas las expectativas de ganar y termina haciendo un partidazo. Vinicius Junior termina poniendo como se conoce en fútbol, de hijo a Gerard Piqué, pero termina el Madrid perdiendo 3-0 con penaltis polémicos pitados a favor del Barcelona, pero que eso no quita el hecho de que el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey. Después va a la Champions League, antes de el partido de ida lo gana en Ámsterdam contra el Ajax 2-1 con goles de Benzema, y después va al Bernabéu y con goles de Benzema y Marco Asensio, y después va al Bernabéu y pasa todo eso, esa triste historia, esa trágica historia de terror, esa noche trágica en la que el Ajax de Ámsterdam le dio un paseo
de principio a fin al Real Madrid de Santiago Solari. Un De Jong encendido y la diferencia entre tener una plantilla plagada de jóvenes sin consolidar como lo es el Real Madrid, una plantilla plagada de jóvenes consolidados desde la cantera, desde que son niños, como lo es el Ajax, que te dieron un repaso hay un equipo plagados incluso de semifinalistas, de finalistas del mundial, como lo fue Luka Modric, campeón, ganador del Balón de Oro, del The Best, del mejor jugador de Europa, campeones de Champions, campeones de todo. Le han ganado un repaso en su estadio 4-1. Difícilmente puedes asimilarlo, porque si bien en fase de grupos tuvo muy buenos partidos el Ajax, nadie se esperaba un 4-1 en contra en España. Y como tú dices, un Ajax plagado de jóvenes estrellas, que su capitán tenía 19 años, era Matthijs de Ligt en aquel momento, y un Real Madrid que empezaba a evidenciar la falta de plantilla que tenía, la falta de profundidad en la plantilla. Ya era un equipo adivinado, ese centro del campo ya no estaba funcionando, ya no era lo que podía o lo que era en años anteriores, ya no tenía esa misma magia, a pesar de que los jugadores como Modric, Kroos y Casemiro siempre han cumplido, pero ya era un mediocampo adivinado por parte de los rivales, y eso pasó factura en la Champions. Quedamos eliminados, ese año tampoco se ganó nada, fuera del Mundial de Clubes, que pertenecía a un título de la temporada pasada. Ridículo total por parte del Real Madrid, pero a mitad de temporada y después de esa trágica semana llega el hombre de la película otra vez al rescate, a pesar de habernos dejado tirados en aquel momento, porque nadie esperaba la salida de Zinedine Zidane. Fue bastante sorpresiva. Llegó Zinedine Zidane de nuevo a salvar la partida, a rescatarnos, o a lo que creíamos que nos podía rescatar, y un 11 de marzo de 2019 es despedido Santiago Solari, llega ese mismo día Zinedine Zidane, y creo que Florentino Pérez no leyó la historia del Real Madrid, porque hay que recordar que las segundas partes en la historia del Real Madrid nunca han sido buenas. Los recordamos con Vicente del Bosque y demás técnicos que han tenido la oportunidad de dirigir por segunda vez al Real Madrid y no han tenido una buena segunda etapa. Y Zidane regresó por amor al club, porque recordemos que se pudo haber retirado como entrenador, por lo menos en Real Madrid, por todo lo alto, siendo tricampeón de Champions, ganándolo casi todo a nivel local, bicampeón del Mundial de Clubes, bicampeón de Europa, la Supercopa de Europa, y habiéndolo ganado casi todo a nivel local y todo a nivel continental. Sí, sinceramente a mí me sorprendió bastante la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid de nuevo, y sinceramente fue un destello de hacer lo mismo, porque prácticamente lo que sufrió Solari, que fueron las malas decisiones de Lopetegui, lo sufrió Zinedine Zidane con las malas decisiones de Lopetegui y todo el cambio en la plantilla que tuvo Santiago Solari. O sea, que tuvo que, esa última etapa de esa temporada, no solamente lidió con jugadores nuevos que no conocía, o jugadores del Castilla que no dirigía, o jugadores que si bien no suplían lo que fue Cristiano Ronaldo en su momento, no se asemejaba a la plantilla que él tenía durante la época de las 3 Champions. Lo sufrió bastante, y bueno, así podemos seguir. Creo que lo de sufrir lo podemos ver mejor en la siguiente temporada. Santiago Solari termina su etapa en el Real Madrid con 32 partidos, 22 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Zinedine Zidane comienza la liga con un traspié, comienza perdiendo, empatando, y termina el Real Madrid esa liga con uno de los peores registros en años por parte del equipo blanco. Una liga que terminó con 68 puntos y nada más y nada menos que 12 derrotas, 5 empates y tan solo 21 victorias. Eso habla bastante de lo que vino siendo el cambio que tuvo el Real Madrid de un momento a otro, porque no solamente fue la salida de Cristiano, fue la salida de su, por así decirlo, sus recambios, porque recambios bastante tenías un equipo A y un equipo B, y ya de una temporada a otra no tenías un equipo B, tenías un equipo A y un equipo filial. Así era el Real Madrid. ¿Y cuál eran los fichajes de estrella del Real Madrid? Jugadores filiales que fácilmente pueden estar en el Castilla, pero de aquí de Sudamérica, que prácticamente eso es jugar con el Real Madrid Castilla o con un Barcelona B, por ejemplo. Y el Real Madrid tuvo suerte que los equipos de la liga ese año tuvieron una temporada peor que ellos, porque con 68 puntos fácilmente entras directo a Europa League, no a Champions League, que en aquella temporada llegó tercero el Real Madrid. Y con 12 derrotas. Y con 12 derrotas no está fácil. Y el Real Madrid termina esa temporada lleno de críticas, en alarma.
Y el final de esa temporada 18-19, creo que todos lo queríamos que llegara así ya para acabar con esa pesadilla una vez. Y comienza la 19-20 con una de las mejores noticias que en aquel momento nos llenó de mucha ilusión. Con un Zinedine Zidane que tuvo presupuesto para armar la plantilla a su conveniencia, como él quería. Y llegaron fichajes de renombre, llegaron fichajes importantes en aquel momento que creíamos nosotros que iban a romper en el Real Madrid, que iban a hacer las soluciones, que iban a llegar los goles, que iban a llegar los recambios, que iban a llegar las soluciones al Real Madrid. Se fichó Luka Jovic, 65 millones de euros procedente del Eintracht Frankfurt. Rodrigo Góez procedente del Santos. Y otro más. Y nada más y nada menos que el fichaje estrella, un fichaje galáctico que del Real Madrid desde el fichaje de James Rodríguez en la temporada 2014-2015 no ha sido un fichaje galáctico. El fichaje de uno de los jugadores que más ilusión ha llenado el madridismo y más decepcionado, nada más y nada menos que el heredero al 7 Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Y venía de ser campeón de la Europa League y hacer un partidazo, porque no solamente hizo gol, sino que dio asistencia. Un partidazo en la final de la Europa League y llegaba con todas las expectativas altas de romper en el Real Madrid, pero saltaron las alarmas cuando en pretemporada vimos a Hazard pasado de peso. Mr. Burger Hazard, con todo el respeto, es una mofa pequeña, pero hay que hablar las cosas como son. Y Hazard no llegó con un buen nivel, no llegó con un buen estado físico en Real Madrid y dejó mucho que desear esos 165 millones que se pagaron por él. Y creo que eso lo vimos a principio de temporada. Un Zinedine Zidane que volvió a confiar en su vaca sagrada, en todo lo que le dio las victorias en aquella época, y no le da rodaje a los fichajes nuevos que trajo. No le dio oportunidad a Luka Jovic, no le dio oportunidad a Rodrigo, muy pocas oportunidades para Vinicius Junior, que a pesar de todo había sido de alguna otra manera determinante la temporada pasada, a pesar de tener un nivel paupérrimo. Y Eden Hazard que no rindió, Eden Hazard que en esa temporada pasado de peso, las lesiones le pasaron muchas facturas a Hazard, tuvo más goles tuvo más lesiones en la temporada que goles, o sea que eso que habla un poco también de la temporada desastrosa de la segunda etapa de Zinedine Zidane en el club. También hay que marcar que llegó la pandemia a una liga que estaba, creo que, demarcada por el Barcelona. A pesar de sus traspiés, el Barcelona estaba puesto para lo que ya venía demostrando temporadas anteriores, como lo es la liga. Y creo que si no hubiese sido por la pandemia, el Madrid no consigue el título esta temporada. Porque la pandemia le dio un descanso a la liga, y a pesar de que la pandemia es trágica de alguna otra manera para la sociedad, para el Real Madrid no lo fue deportivamente hablando. Pues si la liga seguía, el Real Madrid perdía esa liga por ventaja y por muchísimo tiempo más. Porque recordemos que el último partido de liga fue un 2-1 contra el Betis, o 2-0 contra el Betis en el Benito Villamarín, que lo perdió el Real Madrid, y que eso marcaba un poco el presente que vivía el equipo en aquel tiempo. Un equipo que no luchaba o no aspiraba para nada en la liga, que se dejaba ganar por equipos importantes en aquel momento, y que era superado por cualquier equipo que le plantara cara y que le supiera jugar el mediocampo de aquel equipo. También no solamente mencionó la liga, sino la Champions. En la Champions también se las vio bastante mal. Creo que clasificó a últimas instancias, a octavos de final, y de nada le sirvió clasificar a octavos, porque luego un partido muy raro, muy extraño, porque fue bastante extraño, con un partidazo que hizo el Real Madrid, porque hay que decirlo, hizo un partidazo el Real Madrid contra el Manchester City en la ida, 1-0, y luego en cuestión de 10 minutos el partido terminó 2-1 con goles de Sterling y de Bruyne. Y un Real Madrid que sufrió en fase de grupos de esa Champions, pues recordemos que también perdió 3-0 contra el PSG. Sí. Y ya esto marcaba un poco que el Real Madrid de Zinedine Zidane no iba a ser lo mismo que en años anteriores, y que sin duda alguna la clave del éxito de Zinedine Zidane fue nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo, a pesar de que suene muy favoritismo, muy favoritismo de mi parte, pero Cristiano Ronaldo fue el jugador más influyente de aquella plantilla. No se debió a Zinedine Zidane, no se debió a Gareth Bale, no se debió a nadie más, sino al centro del campo del Real Madrid y a Cristiano Ronaldo, nadie más. Cristiano era la figura, así como lo fue en su momento Carlo Ancelotti, la figura paterna en el vestuario, era Cristiano. Si bien estaba Zinedine Zidane, que era el técnico, era la estrella de la plantilla de la institución deportivamente hablando,
Cristiano era lo que emocionalmente te daba ese envión dentro del campo, donde tú lo veías y sabías que tú dándole un pase a él te podía resolver el partido completo. En esta plantilla difícilmente tú le puedes dar un balón, por ejemplo, a Vinicius que te lo resuelva. Fácilmente te hace una bicicleta, porque como dije anteriormente, no es lo mismo Cristiano a Vinicius o Mariano, que difícilmente te pueden llegar no solamente a nivel goleador o hacer algo bien con su vida. Exacto, no solamente la capacidad goleadora, la capacidad física y mental que tiene Cristiano Ronaldo, sino en cuanto a juego y madurez. Y madurez, porque no es lo mismo un jugador de 20 años como lo es Vinicius a ya 35, 36 años que tiene Cristiano Ronaldo. El Madrid va al Emirates Stadium en Inglaterra a jugar el partido de vuelta, y como dijimos anteriormente, un Madrid que el haber ganado la Liga lo subió en una nube ficticia, porque pensaron que ya todos sus problemas estaban resueltos, que ya tenían un estilo de juego claro, que ya era una plantilla sólida, que nada de lo que se trajera podía mejorar lo actual, y que era una plantilla competitiva, ya nada de los problemas o las derrotas que habían pasado en la temporada anterior, nada de eso había existido. Realmente sin desmeritar los 11 partidos consecutivos. Por supuesto, pero hay que ser conscientes de que el Real Madrid no estaba para jugar a un nivel tan alto como contra el Manchester City, y fue un repaso del Manchester City también en el segundo juego, a pesar de que el Madrid no jugó mal, pero los errores de concentración de Rafael Varane condicionaron mucho el partido para el Real Madrid, que terminó perdiendo 2-1 a pesar de haber hecho ligeramente un partido bueno, pero en ese partido se notó también lo poco que Zinedine, o la poca capacidad de resolución de partidos que tenía Zinedine en esta segunda etapa. Pues recordemos que los cambios en ese partido llegaron en el minuto 80, cambios totalmente sin sentido, ya que metió a 3 jugadores, Jovic, Lucas Vázquez y Asensio, en un minuto 80 ya con el partido perdió 2-1, que un gol te metía de nuevo en la eliminatoria, y todo mal en ese partido. También hay que mencionar las lesiones. Sergio Ramos lesionado, que marcó bastante. Lesionado y suspendido para ese partido. Y todo mal en esa eliminatoria para el Madrid. El Madrid queda eliminado y se acaba ahora sí por fin la temporada para el Real Madrid. Es una temporada 2020-2021 donde todos los aficionados del Real Madrid empezaron a aplaudir las ventas que estaba realizando el Madrid, las ventas de Brahim, las ventas de Cubo, las ventas de demás jugadores importantes de la plantilla, que en aquella temporada, a pesar de no tener un plantel, un plantel extenso, el Madrid se dio el lujo de vender, y eso lo aplaudió sorprendentemente la afición. Eso también habla del buen trabajo que ha hecho Florentino, porque si bien también ha hecho malas transacciones en todo este tiempo, cronológicamente hablando, estamos hablando de 2014, ha hecho malas transacciones, también ha hecho muy buenas transacciones, y esto también viene siendo por la construcción del nuevo Santiago Bernabéu, que eso también a futuro le va a dar muchos ingresos, que posteriormente va a darle más capital al momento de hacer un fichaje galáctico o que le funcione, ¿no? Como el caso de Hazard. Florentino ficha Mbappé. Ajá. Pero sí, yo creo mayormente que estas ventas fueron muchos errores por parte del Real Madrid, pues dejaron una plantilla vacía, dejaron una plantilla donde seguían jugando lo mismo de siempre. Modric, con 35 años, se ha tenido que calar todos los partidos últimamente, jugando 90 minutos. Se trajo uno de los errores de la temporada, se trajo a Odegaard de sucesión de la Real Sociedad. Supuestamente que Zinedine Zidane lo llamó personalmente a él para decirle que iba a contar con él perfectamente, que iba a ser titular indiscutible, cuando no fue así, y Zinedine Zidane le puso el puesto primero a un exjugador con una forma física tan mala actualmente, con un nivel tan malo como es Isco, por delante de un jovencito, Martin Odegaard, que venía a ser uno de los mejores jugadores de la liga en la temporada pasada. Lo relegó al banquillo junto con otros jugadores como lo son Jovic, Rodrigo y Mariano, poniendo por delante a canteranos como lo son Marvin Park. Recordemos ese partido en la Anoeta 0-0, creo que fue las primeras jornadas de liga, que el Madrid necesitaba buscar un gol, y Zinedine Zidane apostó por Marvin Park, un niñito del filial del Real Madrid, sí, campeón de la UEFA Youth League, pero al fin y al cabo un niñito, a fin de cuentas, que por delante de Luka Jovic, Rodrigo, demás jugadores que te podían aportar ese destello o esa pequeña pólvora en ataque que le faltaba. Acabas de mencionar a Rodrigo, y tengo partidos que no lo veo, tienen muchos partidos sin ver ni un minuto, y como estamos hablando de Odegaard y su peculiar caso de no recibir minutos, a pesar de que Zidane, que no es extraño que le diga a un jugador cuente contigo, al final no cuente con él, podemos mencionar el caso de James Rodríguez.
Odegaard está partiéndola en el Arsenal, con una dupla excepcional en el medio campo con Thomas Partey, el jugador del Atlético de Madrid, y eso habla bastante de las malas transacciones que ha hecho el Madrid a lo largo de todo este tiempo, porque jugadores tienen todos lados, lo dije hace rato, Borja Mayoral, Hakimi, mismo Gareth Bale que está en sesión, Reguilón, me encanta Reguilón como lateral. Y aquí vemos la cantidad de ventas que ha tenido el Real Madrid y las carencias que tiene hoy en día en posiciones tan importantes que tenían jugadores de recambio en la plantilla y que de alguna u otra manera se dieron de manera inexplicable, como Jovic, como tú nombraste, Reguilón, que era el cambio perfecto de Marcelo en esa posición, Hakimi, Dani Ceballos, Odegaard, jugadores que a día de hoy, con la carencia y la cantidad de lesiones que tiene el plantel del Real Madrid hoy, podrían ser jugadores importantes y volver a armar esa unidad B que tantas alegrías nos dio en la mejor temporada de Zinedine Zidane. Claro, también hay que mencionar que tanto está así la carencia de jugadores o de recambio en el Real Madrid que no hay un segundo portero. ¿No? Altuve es el segundo portero y podemos verlo en el partido de Copa del Rey donde no dio detalle. Y Lunin, que se la pasó mayormente lesionado, que fue el que arqueó en la Copa del Rey también. Andriy Lunin, el ucraniano, que no ha dado el nivel para ser un segundo arquero del Real Madrid. Un Real Madrid jugando esta temporada bastante irregular, pues recordemos que ha tenido las lesiones de Rodrigo, que te lo iba a recordar, que Rodrigo tiene una lesión bastante importante y por eso no ha visto minutos. Lesiones de Fede Valverde, las mismas lesiones de Hazard, lesión de Sergio Ramos que requiere intervención médica, y así que un Real Madrid que no ha tenido recambios en su plantilla y por eso que ha tenido que recurrir a los jugadores del filial en las últimas jornadas. En liga bastante irregular, ganando a equipos importantes como el Atlético y el Barcelona, pero dejándose puntos con partidos como Elche, Cádiz, y equipos que a priori son fáciles para el Real Madrid, pero que se han dejado puntos vitales que si no, de no haberse perdido esos puntos, el Real Madrid fuera líder hoy en día de la Liga Española por encima del Atlético de Madrid. Y partidos muy irregulares en cuanto al desenlace, a la trama, porque podemos mencionar el partido contra el Valencia, ese 4-1 totalmente loco, extraño, 3 penales, un hat-trick a punta de penales. Difícilmente tú esperas eso en un partido, y un partido que tenía el Real Madrid dominado en el primer tiempo. Luego, bueno, un descalabro del VAR, porque si bien estuvo bien acertado, son cosas que, como dijimos en el episodio de la Copa Libertadores, el VAR llegó para hacer justicia y fue triste todo eso lo que le pasó en el Madrid en ese partido. Pero recordar también que Zinedine ha apostado por jugadores que ya son exjugadores como Marcelo e Isco, que siguen viendo minutos en este Real Madrid, cuando son jugadores que no dan el nivel ni siquiera para un equipo de segunda división, ya son exjugadores. Benzema cargando con el peso ofensivo del equipo, Benzema que te hace un partido bien pero te hace 5 malos, y así sucesivamente el Real Madrid se ha ido descalabrando poco a poco, con una plantilla sin renombre, sin recambios, donde Vinicius sigue siendo la figura del equipo de alguna u otra manera, pero que no es el mismo Vinicius que al menos corría con suerte en la primera temporada, que metía gol de rebote aunque sea, pero ya Vinicius nos ha acompañado por esa suerte. Y recordar que el Real Madrid hizo el ridículo tanto en Copa del Rey como en fase de grupo de Champions. En Copa del Rey perdió entre un Alcoyano, un equipo de segunda división B que prácticamente juegan puros papás, albañiles y obreros en ese equipo. Personas que no viven únicamente del fútbol. Y en fase de grupo de Champions sufriendo contra un Shakhtar Donetsk en la primera jornada, que se presentó nada más con 11 profesionales al estadio Alfredo Di Stéfano, que también fue a perder a Ucrania contra el Shakhtar Donetsk, y así sucesivamente. Tuvo que empatar al Mönchengladbach a última hora contra el Inter casi se lo da vuelta en el Alfredo Di Stéfano y casi que obligado a ganarle al Mönchengladbach en la última jornada. Y así sucesivamente han sido los errores del Real Madrid en esta temporada. Para hacer una conclusión general de este Real Madrid, a día de hoy creo que ha habido una discrepancia entre tanto director técnico, presidente y director deportivo del equipo, pues los fichajes que han llegado al Real Madrid a día de hoy no tienen nada que ver con la idea de juego del técnico, porque son la apuesta de Florentino Pérez son fichajes jóvenes, fichajes como Odegaard, Rodrigo, Vinicius, Cubo. Jugadores que si bien están en el equipo, porque Odegaard estuvo en el Real Sociedad, pero estuvo seguido, tuvo una temporada con opción de compra y eso fue lo que usó el Real Madrid para luego mandarlo en sesión otra vez. Son transacciones que no terminan de dar sentido a lo que en sí necesita el Real Madrid. Y el Real Madrid que se va, ficha jóvenes pero sigue jugando con los mismos de siempre, sigue jugando con Kroos, Casemiro, Modric, sigue jugando con Marco Asensio o Marco Asensio, que no ha hecho nada, no es el jugador de lo que se esperaba, Isco que es un exjugador, Marcelo que ya está a punto de retiro, Varane que ha tenido alguna que otro problema
de concentración, Carvajal mermado por las lesiones, y yo creo que si sacamos un top 3, top 4 de lo que es el Real Madrid, y los únicos jugadores rescatables de esta plantilla son Karim Benzema, Toni Kroos, Thibaut Courtois, y de alguna otra manera entra Luka Modric y Casemiro por el nivel y la garra que demuestran acá. Casemiro ha salvado muchísimo al Madrid esta temporada. Con Incluso gol de balón parado. estamos grabando este video un domingo, ayer ganó el Madrid 1-0 con gol de Casemiro y un partido súper cerrado porque mermado, como hemos dicho, mermado por las lesiones, y así como hemos hablado de que tienen muchos jóvenes, aquí no tuvieron en la convocatoria un jugador de la B que se llama Hugo Duro, y a Chus y a Rivas. Difícilmente puedes plantarle a un equipo al Valladolid quizás, pero ni con eso le alcanzó. Creo que, para resumir, el problema del Real Madrid creo que fue que se dejó cegar por los éxitos de temporadas anteriores. No tuvo confianza en Carlo Ancelotti para seguir el proyecto deportivo y el gran momento deportivo que tenía el equipo. Llegó Rafa Benítez a descolocar las ideas del Real Madrid. Llegó Zinedine Zidane, comenzaron los éxitos del Real Madrid, comenzó la era más gloriosa del Real Madrid en mucho tiempo. Se va Zidane, se va Cristiano Ronaldo, se van pesos pesados del equipo. Llega Julen Lopetegui entre críticas, no da el nivel Julen Lopetegui. Llega Santiago Solari, confía en los jóvenes. El Real Madrid vuelve de alguna otra manera a tener un poco de nivel, pero pierde una semana en los partidos importantes Solari, se va Solari. Llega Zinedine Zidane al equipo y ya de ahí en adelante todo ha sido trágico para el Real Madrid, a pesar de esa victoria en la Supercopa de España y esa victoria conseguida en la Liga, porque recordemos, fracaso en Champions, fracaso en Copa del Rey, fracaso en demás competiciones en las que el Real Madrid debe ser al menos un protagonista importante y en las que no llegó a ser protagonista ni siquiera circunstancial de la competición. Y fue campeón de Supercopa de España, una Supercopa de España en la que participa el Real Madrid, pero por una nueva organización, una competencia en la que ni siquiera estaba invitado, por así decirlo, y terminó ganándola por cuestiones de marketing, por cuestiones de merchandising, una competencia que no se jugó en España, se jugó en Qatar, entonces se podrían imaginar. Un Real Madrid que el mayor problema es la falta de mano dura, la falta de confianza en los jugadores nuevos, querer seguir jugando a lo mismo a pesar de que no te esté dando resultados, y un Real Madrid que necesita cambiar muchas cosas si quiere volver a ser el equipo exitoso que fue en tiempos anteriores y en un pasado muy cercano. ¿Tú crees que le hace falta una especie de Koeman al Real Madrid? No. En cuanto a no pesarle la mano a hacer cambios dentro del club. No, al Real Madrid le hace falta un entrenador joven como lo es el entrenador de Leipzig hoy en día, Nagelsmann. Bueno, el Real Madrid, como dijimos, es víctima de sus propios errores, es víctima de no confiar en sus jóvenes, no tener una compenetración tanto presidente, director deportivo y director técnico en cuanto a los fichajes que se van a hacer. Y esto seguir así, porque pareciera que va a seguir así, el Real Madrid le espera unos años muy largos y unos años de derrota. Miedo me da pensar en lo que nos espera el martes o el miércoles, que se juega el partido contra el Atalanta, cuando nos presentemos en la convocatoria con Chus arriba y Hugo Duro ante Muriel, Zapata, Ilicic, y para de contar Golini, etcétera, la cantidad de jugadores buenos que tiene el Atalanta. El poderío en ataque que tiene el Atalanta es increíble. Huele a goleada del Atalanta en este primer partido. Pero bueno, ya desconfiguramos un poco o desbordamos un poco lo que fue los años buenos del Real Madrid y por qué motivo sigue o está hoy en día hundido en una de sus mayores crisis deportivas. ¿Cuál es tu opinión final para ir cerrando ya con este video? Bueno, la verdad es que, cerrando el tema en lo que viene siendo el podcast, estoy feliz, en serio, no me canso de decirlo, estoy bastante feliz porque el podcast ha recibido bastante interacción, hemos visto cómo ha crecido paulatinamente esto, y esto es algo que nos motiva cada vez a seguir indagando en temas que quizás no son tan convencionales, no son temas que se tocan a cada rato, pero son temas que al fin y al cabo nos gustan y sé que les van a gustar a ustedes porque lo llevamos de la mejor manera posible. Dentro del tema del Real Madrid, el Real Madrid necesita un cambio en todos los aspectos, necesita cambiar su mentalidad, no puede seguir con esa mentalidad del 2013-2014 donde por uno o dos jugadores puedes depender. El Madrid tiene cómo engranarse a sí mismo, tiene las herramientas al frente, solamente que le da miedo utilizarlas, no sabe cómo utilizarlas. Y bueno, como dicen, no tienes que enseñarle a alguien, no tienes que regalarle pescados a alguien, tienes que enseñarle cómo pescar. Y el Real Madrid está como has dicho antes, está pagando sus propios errores que se han visto incluso en las temporadas que ha ganado la Champions League.
Y eso es triste porque es un equipo grande, un equipo con historia, un equipo que fácilmente puede hacerle frente a cualquier equipo, pero que los últimos 2-3 años ha sido mermado por muchas situaciones. Me alegra escuchar que estés feliz con el podcast. Yo también estoy bastante feliz por todo lo que hemos logrado y la manera en que hemos ido creciendo poco a poco. Nuestros videos han tenido buenas recepciones, buenos likes. En nuestra página de Instagram también está creciendo, en Facebook igualmente. Y eso me tiene bastante feliz y motivado a seguir adelante. En cuanto al Real Madrid, te voy a ser sincero, yo estoy cansado de ver este equipo sin idea de juego, este equipo aburrido, este equipo soso. Estoy cansado de ver los mismos de siempre. Estoy cansado de ver a Zinedine Zidane sonriendo en rueda de prensa después de perder un partido, después de un alcoyunazo, de perder en Champions League, de sufrir en fase de grupos. Estoy cansado. El Real Madrid necesita una revolución ya, necesita un nuevo técnico ya, que a lo mejor Zinedine Zidane me calla la cara y gana la Liga y gana Champions, pero ya el segundo ciclo de Zinedine Zidane tiene que terminar en el Real Madrid de una buena vez. Muchas gracias por todo, Zinedine Zidane, gracias por todos los que nos diste, pero yo creo que ya basta de estarnos arrastrando en el campo, de ser la pena ajena de toda Europa, de no demostrar nivel ante equipos pequeños. Yo creo que necesitamos fichajes, necesitamos deshacernos de vacas sagradas, necesitamos deshacernos de Hazard, necesitamos darle recambio a jugadores como Modric y Toni Kroos para poder ser lo que en algún momento fuimos, que es el temor de Europa. Creo que necesitamos cambiar muchas cosas, se necesitan cambiar muchas cosas. Miedo me da a pensar en el partido de miércoles, creo que nos van a golear. De no ser así me voy a sentir orgulloso, pero el temor está latente cuando en años anteriores no tenía este temor de jugar unos partidos de Champions porque sabía que estaban ganados. Bueno, ya siendo un poco, calmándome un poco más y siendo menos incisivo y menos atacante en este punto del programa, espero que Real Madrid mejore, porque de verdad se extraña ese Real Madrid glorioso. Bueno, muy feliz de volver a estar aquí con ustedes, de la oportunidad que nos están dando de ser su ventana de entretenimiento, y de verdad espero que disfruten de este video, tanto como nosotros lo estamos haciendo, y recuerden que si existe alguna duda, la respuesta siempre está en el bar. Muchas gracias por la oportunidad, hasta luego.